vamos a hablar de la semana de mayo con Luis Eduardo Meglioli. Es un honor que se acerque por favor, por este estudio. gracias a Mirá ustedes. quién habla, Luis Meglioli, Sí. y va a hablar del sanjuaninazo. Claro, porque si hablamos de historia, qué mejor invitado que Luis Meglioli, ¿no? Claro. Para que nos cuente. Pero no es el no, sanjuaninazo bueno, de los 90, sí, es no. el sanjuaninazo del 1800. 1810, sí, sí. Sí, efectivamente, un poquito sobre el 1810, principio de 1810. Pero antes de eso tenemos que decir que San Juan era un San Juan de pocas cuadras, digamos, un pueblito realmente muy chiquito, de veredas muy angostas. No habían acequias, porque no habían árboles. Ah, no había árboles. Sí. Es decir, Imagínate lo que era eso, adentro de un las páramo. adentro de las casas sí, había acequias, se conducía el agua para que entre por detrás, digamos, para el uso de cada uno de las casas, de la familia, para poder plantar, porque plantaban, eran agricultores. O sea, tenías que comer lo que Exacto. cultivabas. Eran ranchos de adobe o quincho, hasta que empezaron con los españoles a aparecer los grandes caserones, ¿no? Que eran de familias notables, que se parecían, por supuesto, mucho aquí, a las casas que habían en España, porque eran Tipo casa de chorizo. esos zaguanes grandes. Claro, casa de chorizo se llamaban. Un patio interno, eran un patio y todas las un patio habitaciones muy grande interno, grandes habitaciones, sí, y galerías, ¿viste? Las galerías las también. galerías, Nunca claro. salías al patio directamente, ¿no? Era una ciudad, es decir, le llamamos ciudad porque, le llamamos de alguna manera, algunos historiadores hablan de la ciudad de 1810, la ciudad de San Juan de 1810, pero en realidad era un grupo de caserones, de casillas de ranchos de quincho, de adobe, quincho y barro, y prácticamente no creció hasta muy avanzado el siglo XIX, la ciudad de San Juan, pero fue creciendo, a tal punto que cuando, fíjate, en 1817 o digamos 16, cuando San Martín viene acá 2 veces, ¿no es cierto?, a tratar de promover la presencia del diputado en Tucumán, San Juan, el Cabildo de San Juan había elegido un diputado de acuerdo con la población que tenía San Juan. ¿Y cuál era la población? Porque ¿quiénes tenían la categoría de vecino? Acordate que no todos los que vivían tenían categoría de vecino. Vecinos eran los señores. Que tenían propiedades. Que tenían propiedades. Terratenientes. Que habían conseguido un libro por ahí, habían conseguido libros de afuera, sabían leer. Esclavos, bueno, entonces San Martín dijo, no, necesitamos 2 diputados, pero como la cantidad de habitantes no le daba para 2, porque ya habían esas reglas entonces, dice, no, tenemos que incluir a todos. Entonces se justificó un segundo diputado, que no fue la correspondía Prida, a San Juan, que fue la Prida, ¿no es cierto? Sí. Que él lo quiso nombrar así nomás, porque dice, bueno, este es el ideal. Y la Prida dijo, no, yo quiero que me elijan en el Cabildo, bueno, y así fue. Pero eso es de adelante, estamos hablando más que nada un poco más de atrás, 1810. Sí. Habían 35 minas. 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 Sí, de producción. Yo pensé que como me hablabas de población, había 35 minas mujeres, no. 40 y 35 minas en producción tan pocas no eran. En Calingasta, Guanacache, Jáchal y Valle Fértil, ¿no? En esos lugares ya habían trabajos mineros. Que ya el perfil productivo estaba marcado. Sí, totalmente. Lo que pasa es que muy precario todo, claro, ¿no es cierto? Por pirquinero, eso sería casi pirquinero. Pero bueno, lo vendían, ¿no es cierto? Sobre todo salían hacia Chile para poder venderlo, porque era mucho más fácil por el Pacífico, que venía gente a comprar. Como los chilenos ya trabajaban en eso mucho tiempo antes. Sí. Pero acordate que luego Sarmiento quiso formalizar, mucho tiempo después, en el 62 fue gobernador Sarmiento, quiso formalizar los trabajos, que los obreros, los mineros que trabajaban tuvieran una buena compensación en salario y en el trato, todo lo demás. Entonces hubo una reglamentación especial, condiciones laborales especiales. Y otra cosa que, ahora sí vamos a hablar de ese sanjuaninazo que vos decías. ¿Por qué? Porque los sanjuaninos estaban cansados de que los españoles vinieran a llevarse la uva, las manzanas, todo lo que era la producción agrícola por cualquier precio. Sí. Hasta sus mujeres, ¿no? Se quedaban con sus mujeres también. Bueno, sí, ya cada día pasaba menos, pero sí. Podemos hablar mucho también de eso, de cómo
cómo los españoles conquistaban a nuestras lindas huarpes. En primer lugar, acuérdense que los huarpes eran de los pueblos originarios, no solo de los más altos, y a su vez muy atractivas las mujeres huarpes. ¿Y acá había alguna autoridad en esa época colonial? Sí, porque sí, claro. El rey estaba en... Sí, España. San Juan el rey en ese momento... En Buenos Aires. Claro, el virrey. El virrey. Pero, ¿Y acá? pero bueno, acá había una autoridad en el cabildo. Claro, no tenía título a lo español, pero bueno, era el presidente del cabildo, el secretario. Claro. Ahora, eran dependientes totalmente del virrey y con el respeto al rey Fernando VII, ¿no es cierto? Y cuando llega la noticia, el 17 de junio recién, vine por Mendoza, lo celebran en San Juan. Tenemos la fecha. Esto fue el 25 de mayo. Sí. Llega el 17 de junio la noticia. Exactamente. Demoró... Casi un mes, no llega a un mes. Claro, casi un mes. 23 días aproximadamente. Claro. Bueno, pero fíjate Recuerde que en eso no teníamos el transporte ni la comunicación que tenemos hoy, ¿no? No teníamos el No, WhatsApp. por supuesto que no. No teníamos el WhatsApp. Y hay un tema acá muy curioso. Los sanjuaninos, primero Córdoba, nosotros dependíamos de alguna manera de Córdoba más que de Buenos Aires. Y Córdoba, como siempre, Córdoba se rebeló a todo, porque Córdoba desde el primer día, hasta su fundador, hay que acordarse, Jerónimo de Cabrera, fundó Córdoba en contra de la voluntad del rey. Sí. Siempre rebelde. Por eso, no, pero ¿y qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Claro. Por orden del rey. Pero afortunadamente para los cordobeses quedó la ciudad donde él la había fundado, ¿no? Porque había que fundar, se fundaban las ciudades cuando de España les mandaban el ok, ¿no es cierto? Dice, bueno, sí, me parece bien, habían mandado primero los datos, después lo confirmaron, bien. Pero voy a esto, los cordobeses no aceptaban el primer grito de libertad. Siempre fuimos un poco rebeldes, ¿no? Sí. Claro, es muy curioso eso, porque hasta el día de hoy son rebeldes los tuvimos cordobeses. el cordobazo, ¿no? Claro. No, y el cordobazo y bueno, y todo el peronismo puede hablar de lo que significa la no obediencia a Buenos Aires, a Cristina, Néstor, Fernández, etc. Pero vamos de nuevo atrás. Y digamos lo siguiente, Córdoba mandó un radiograma acá y dice, no acepten el primer grito de libertad, porque eso es falso. Claro, bueno, pero los sanjuaninos, curiosamente, el cabildo dijo, no, vamos a aceptar. Porque tenían dos pedidos simultáneos, o sea, claro. de Córdoba diciéndole no acepten, lo que había llegado de Buenos Aires, había que aceptar el de Córdoba llegó un poquito después del 17 de junio, pero cuando se estaba tratando, acá te imaginas que no se va. ¿Era adherir a la primera junta de gobierno? O aceptar, o acatar Córdoba. O rebelarse. O rebelarse. De... Los sanjuaninos en el cabildo por mayoría aprobaron lo sucedido en Buenos Aires, ¿no es cierto?, la Revolución de Mayo, pero seguían aplaudiendo al rey, o sea, el rey seguía siendo su jefe. Bueno, en Buenos Aires también. Sí, en Buenos Aires también, claro. Pero acá es una cosa curiosa porque en los muros se ponía viva el rey, viva la libertad y vive el rey, una cosa, era una mezcla... Que estaba prisionero. Sí, en ese momento por las tropas de Napoleón, que bueno, pasó mucho tiempo hasta que quedó libre, pero a su vez también España reconoció no solo el primer grito de libertad, sino la independencia muchos años después. Yo no recuerdo ahora bien si son 30 o más, pero no menos de 30 años, España fue uno de los países que más tardó en reconocer. Sí, claro. Todavía era monarquía, por supuesto, ¿no? Bueno, es monarquía hasta la Revolución de 1936 es cierto que luego pasa la Guerra Civil hasta el 39, ¿no? Cuando deja de ser república. Es decir, cae el rey en 1931, vamos a ser francos, 31, el rey Alfonso XIII, viene luego el periodo de la República hasta que cae en el 36, empieza la Guerra Civil. Realmente termina de desaparecer la República en el 39, cuando ya Franco incorpora. Bueno, pero te quiero decir que los sanjuaninos al principio aceptaron cuando llega esa noticia del 17 de junio, pero luego fue recién en julio, el 9 de julio de 1816, cuando realmente
como pasa a nivel nacional, en todo el territorio, independencia. Llega la independencia. Entonces, ese sanjuaninazo, como digo, donde se levantan contra los españoles, bueno, es un acontecimiento muy interesante de cómo somos nosotros, ¿no es cierto? Claro, los sanjuaninos, sociedad, ¿no? que no éramos simplemente que acatábamos todo, sino que hubo revolucionarios, ya pues se puede decir que claro, de alguna manera se adoptó ese espíritu revolucionario de Mayo, de los revolucionarios. Claro, efectivamente. Y hay un tema muy lindo también en la cultura. ¿Qué pasaba en la cultura? Bueno, acá iban a estudiar afuera los hijos de personas pudientes, digamos. Sí. Pero bueno, y esas personas pudientes, afortunadamente, gran parte de esas personas luego fueron grandes protagonistas en favor de todos, de la mayoría, como Laprida, como Oro, como Ignacio de la Rosa, ¿no es cierto? Bueno, ellos fueron a estudiar, todos sabemos, algunos fueron a Potosí, a Bolivia, pero casi todos a Chile, ¿no es cierto? A la actual Universidad de Chile, que tenía otro nombre, por supuesto. ¿En Santiago? ¿Cómo? ¿En Santiago? En Santiago, no recuerdo ahora el nombre. Pero de todas maneras, no solo que iban a estudiar y venían abogados, sobre todo abogados, ¿no? Pero en el caso de Fray Justo fue a estudiar sacerdote a Chile, bueno, era también revolucionario Fray Justo. Fray Justo se tuvo que venir de Chile porque intervenía mucho en levantamientos, etc. Pero se terminó como sacerdote. Es muy interesante ir a la Universidad de Chile a ver los archivos donde aparecen todos los números de las notas, ¿no es cierto?, en la universidad, tanto de Laprida, Ignacio de la Rosa, Fray Justo, etc. Y luego algunos, por supuesto, estudiaban en Buenos Aires, pero también traían libros que estaban prohibidos acá, sobre todo por la Iglesia, libros te imaginas que estamos hablando ya de libros de un mundo moderno que empezaba a verse, ¿no es cierto? Y esos libros la Iglesia Católica los prohibía totalmente, y mucho menos las mujeres. O sea, las mujeres no podían estudiar, imagínate. No podían estudiar, ni votar. no podían, por eso es muy importante el nacimiento del Colegio Santa Rosa de Lima, que lo creó Sarmiento para mujeres, ¿no es cierto?, cuando empiezan a leer. Cuando encontraban a una mujer, el padre, en una familia, en el dormitorio, donde fuese, con un libro en la mano, podía darle un reto muy grande, ¿no es cierto?, porque no estaba permitido. Pero yo quería también comentar que en el ámbito de la cultura, digamos, los tres instrumentos que habían eran la guitarra, el arpa y el violín. Hasta ese momento no había otro tipo de instrumentos musicales, pero se las ingeniaban para mezclar las costumbres musicales de los pueblos originarios con las de los españoles, ¿no? Claro, es decir, ahí comenzamos a ver lo que, bueno, hoy de alguna manera conocemos. La congruencia de culturas, ¿no? También. Claro. Sí, una mezcla de cultura en todos los ámbitos muy interesantes. En la gastronomía ni hablemos. Todavía no se conocían las empanadas como tal, pero sí las tortas fritas, ¿no es cierto?, y los pasteles, ¿no es cierto?, que luego fueron empanadas porque pasaron al horno, ¿no? Pero digamos que en síntesis era un pueblo muy pobre. El San Juan de 1810 era un pueblo limitado en todos los sentidos, pero ya con personajes como los que he nombrado, que empezaban a mostrar que San Juan podía hacer algo más, podía progresar y podía hacer oír su voz en el resto, a nivel nacional, cuando, bueno, llegó el momento de la liberación y de la elección en 1853 ya de un gobierno, ¿no? Veíamos recién la tapa de tu Sí, libro. en ese libro tuve la suerte. Así era San Juan el día que nació la patria, ¿no? Claro, así era San Juan cuando nació la patria, efectivamente. Ese libro, bueno, lo publiqué en el 2010. Es una investigación muy linda basado en los archivos de universidades, del Museo Ñeco. El Museo Ñeco es increíble, el Museo Provincial, el Histórico Provincial, es increíble la cantidad de documentación que tiene, que no se conoce mucho, y que, bueno, están trabajando en eso, tengo entendido, las autoridades ahora, ¿no? Bueno, Luis, muchas gracias.